Amigos, ya estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Tal como le dijimos en la parte anterior, se encuentra con nosotros el dirigente político, presidente del partido Unión y Entendimiento. Ha sido diputado, ha sido embajador, es un analista político también con mucha agudeza. Me refiero al doctor Iván Gaviria. Muy buenos días, Irán, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Jairo. Gracias por esta invitación. Muy buenos días a toda tu audiencia. Bueno, Irán, vamos a entrar en materia de una vez. ¿Cómo estás viendo esta situación, esta incertidumbre? Porque no se puede calificar de otra manera este tema de la definición de candidatura. Y posteriormente voy a hablar también sobre la situación de tu partido, que fue injustamente retirado también del tarjetón. Bueno, tal como tú lo calificas, vivimos momentos de incertidumbre en el tema electoral, también en el tema político. En el tema electoral, porque los factores que queremos un cambio en Venezuela, estamos tratando de acordarnos sobre una candidatura que sea atractiva y competitiva. En el caso particular de nuestra organización política, el Partido Unión y Entendimiento Puente, hemos afirmado que esa candidatura, si bien nosotros no pertenecemos a la plataforma unitaria democrática, debería salir de un acuerdo con el mayor consenso posible y que ese acuerdo sea avalado, sea respaldado por María Corina Machado, quien es, como todo el país lo sabe, el actor político del cambio más importante que hay en Venezuela, sobre todo después de haber ganado por amplio margen la primaria el pasado 22 de octubre. Nosotros creemos que la plataforma unitaria que se reúne hoy martes 16, pero que tiene de todas maneras un plazo hasta el 20 de abril, ya que hasta ese día se pueden hacer cambios en el tarjetón que aparezcan en la boleta definitiva que se le presentará a los electores el 28 de julio. Tenemos la esperanza de que la plataforma unitaria alcance ese acuerdo en las próximas horas y tengamos una candidatura, repito, con el mayor consenso posible, con el respaldo de María Corina Machado y de otros factores del cambio, entre otros nuestro partido, el Partido Unión y Entendimiento Puente. Pero hay otros partidos políticos que no están en la plataforma y han anunciado el apoyo a una de esas candidaturas, en este caso la de Manuel Rosales, que es la candidatura que inscribió Un Nuevo Tiempo. Ese partido es el Movimiento al Socialismo, pero también deben incluirse en respaldo a la candidatura unitaria, a la candidatura del cambio, factores académicos, de la sociedad civil, empresarios, medios de comunicación, de forma tal que esa candidatura reciba la voluntad mayoritaria. Jairo, entre el 50 como mínimo y 80% de los venezolanos manifiesta no su deseo, sino su decisión de acudir a las urnas electorales el 28 de julio votar la candidatura del cambio. Y en esa dirección se apuntan nuestras gestiones políticas. Bien, pero fíjate, es interesante lo que tú has dicho. Bueno, varios partidos están en la posición de apoyar a Manuel Rosales, pero lo relevante, por decirlo de alguna manera, es que tiene que ser la plataforma unitaria la que inscriba esa candidatura y tiene que haber un acuerdo entre los participantes de esa fórmula política. ¿Por qué crees tú que no se ha llegado a un acuerdo y a estas alturas, faltando muy poco tiempo, todavía existe la incertidumbre y prácticamente
esa porción de la oposición no tiene candidato presidencial. Hubo un pequeño corte en tu pregunta, Bueno, una interrupción. te reitero, ¿Pudieras, sí, te disculpa, reitero pudieras por nuevamente. Sí, porque la comunicación está un poco inestable. Te reitero rápidamente, ¿por qué crees tú que los partidos que conforman la plataforma no han logrado el acuerdo para postular, reemplazar al embajador por Manuel Rosales? Bueno, la plataforma es una instancia plural. Si bien la une la voluntad de cambio, hay distintas visiones sobre cómo producir ese cambio. Ahora, la plataforma unitaria, acuerdos unánimes. Primero, segundo, reconocer el resultado proclamado con Corina Machado en cuestiones ante las distintas instancias, entre otras, el Tribunal Supremo de Justicia en su sala político-electoral, para que se le levantara la injusta, arbitraria, inconstitucional inhabilitación. Cuando eso no fue posible, María Corina Machado señala a la profesora Corina Lloris, una respetada académica venezolana, y tuvo el respaldo unánime de la plataforma unitaria. Es decir, estoy dando ejemplos de que allí se puede llegar a un acuerdo. Ahora bien, como todos sabemos, entre el 21 de marzo, que fue cuando se iniciaron las inscripciones presidenciales, y el 25 de marzo, cuando se cerraron, se hicieron todos los intentos para inscribir la candidatura de la profesora Corina Lloris. Sin embargo, repito, de manera arbitraria, abusiva, la plataforma del Consejo Nacional Electoral no permitió la inscripción de esa candidatura. Entonces, ante esas circunstancias, Manuel Rosales ha explicado que para preservar la posibilidad de una candidatura y de una opción electoral, él inscribió su candidatura. Pero al mismo tiempo se hicieron gestiones, gestiones internacionales, para que se diera una prórroga después del 25 de marzo, del lunes 25 de marzo, de forma tal que la plataforma unitaria inscribiera con la tarjeta de la manito una candidatura, y se inscribió la candidatura del internacionalista, del diplomático Edmundo González Urrutia. Entonces, esos son ejemplos de que se ha llegado a acuerdos. Ahora bien, nosotros, repito, tenemos unos lapsos. Hoy vence un lapso, Jairo, el lapso de la inscripción de los jóvenes, de las movilizaciones, de los cambios de direcciones dentro y fuera del país. Nosotros, hago una digresión, pedimos al Consejo Nacional Electoral que también dé una prórroga para que en unos días más venezolanos se inscriban. Está también la fecha del 18 de abril. ¿Qué va a pasar con las sanciones que ha impuesto Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro? Y está la fecha del 20 de abril, que, como lo mencionaba al comienzo de la entrevista, deben hacerse ya las postulaciones definitivas, y particularmente la postulación de la plataforma unitaria. Y allí, digamos, se abren varias opciones. Que la plataforma unitaria se ponga de acuerdo sobre la candidatura ya inscrita de Manuel Rosales. Eh, Esa sería, a mi juicio, la primera opción. Bueno, dos, que la plataforma unitaria pueda continuar con la candidatura de Edmundo González Urrutia. Eh, Se ha dicho que hasta 10 días antes de
el proceso electoral del 28 de julio pueden hacerse cambios, pero estos cambios no aparecerían en el tarjetón. Esa sería una segunda opción. Y una tercera opción sería tratar de buscar una candidatura distinta a las ya inscritas, pero por una interpretación ventajosa, por decirlo menos, del Consejo Nacional Electoral, solo se permiten cambios en las candidaturas ya inscritas. Entonces, esta tercera opción de buscar una candidatura distinta a la de Manuel Rosales o a la de Edmundo González Urrutia estaría prácticamente en manos del Ejecutivo, si permite la inscripción de un nombre distinto. Ahora, si esa decisión se toma después del 20 de abril, seguirían apareciendo en el tarjetón electoral por un nuevo tiempo, por Fuerza Vecinal y por el MPB, la candidatura de Manuel Rosales, y por la plataforma unitaria la candidatura de Edmundo González Urrutia. Eso sería una confusión enorme. Lo ideal es que se acuerde dentro de la plataforma unitaria en las próximas horas. Ojalá sea en el día de hoy en su reunión ordinaria, pero en todo caso, antes del 20 de abril, una candidatura y que esa candidatura, repito, sea avalada por María Corina Machado. Bueno, amigos, estamos conversando con el doctor Irán Gaviria, presidente del partido Puente. Tengo que hacer nuestra primera pausa. Irán, al regreso, yo quisiera dejar al aire el debate para que puedas dilucidarlo. Si Venezuela se merece que la tengan en esta angustia hasta faltando 10 días antes de que se realicen las próximas elecciones, pero eso me lo vas a responder y lo vas a analizar al regreso de la pausa. Mis amigos, una breve pausa y ya volvemos con su programa Frente a Frente. Irán, se está moviendo mucho el teléfono y tienes que tratar de mantenerlo fijo. Se mueve muchísimo y eso... Déjame ver si lo puedo poner aquí. Déjame ver si lo puedo poner aquí, porque es que lo tengo en la mano. Ah, caramba. Ahí está bien. Ahí está perfecto. Entonces se mueve mucho. Ahí. Eso está, ahí está perfecto. Ok, estamos listos. Okay. Estamos de regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Estamos conversando en el día de hoy con el exdiputado, ex embajador, analista político, presidente del Partido Unión y Entendimiento, Irán Gaviria. Irán, cuando hice el corte, te dejé al aire. ¿Por qué explorar esa posibilidad y por qué ponerla en el tablero de que 10 días antes todavía se pueden hacer sustituciones? ¿A ti no te parece que eso es prolongar, como se dice coloquialmente, la arruga, tensar más esta situación que ya de por sí es complicada para la gente que quiere ir a votar? Totalmente de acuerdo contigo, Jairo. El país que anhela, que ha decidido que debe haber un cambio en la conducción de los destinos nacionales. Ese país inmensamente mayoritario no se merece esta incertidumbre. Ahora bien, hay que entender que se trata de decisiones de envergadura. Nosotros quisiéramos aprovechar este espacio para darle un voto de confianza a la plataforma unitaria. Puente no forma parte de la plataforma unitaria, pero nosotros pensamos que la candidatura del cambio, la real candidatura del cambio, debe surgir de la plataforma unitaria con el apoyo de María Corina Machado. Respetamos otras candidaturas. Nosotros somos un partido del cambio. Nosotros estamos proponiendo que surja una candidatura competitiva para derrotar a la candidatura del oficialismo.
se han inscrito, aparte de la candidatura del continuismo, del oficialismo, representada por el presidente Nicolás Maduro, otras 12 candidaturas. Sin embargo, respetando esas distintas candidaturas y las personas, las conocemos a todos, son venezolanos con sus méritos, con su hoja de servicio, nosotros pensamos que la verdadera, real candidatura del cambio político que anhelan los venezolanos debe salir de un acuerdo en la plataforma unitaria. Bien, mis amigos, conversamos con Irán Gaviria. Tenemos algunos problemitas con el internet que ha estado inestable en este momento. Yo no sé si me está copiando Irán en este momento. Bueno, así son las comunicaciones y sobre todo cuando estamos en estas circunstancias de opiniones tan importantes como las de Irán Gaviria. Vamos a esperar que se restituya. Por cierto que quiero informar que en el día... Ok, ya le inauguramos de nuevo la comunicación. Bueno, estaba la comunicación inestable, pero eso no nos va a impedir comunicar, Irán. Por cierto, que estaba comentando cuando se congeló la imagen, que en el día de ayer tengo la información de que el gobierno de Estados Unidos anunció que no renovaría las licencias que había dado y eso tiene que ver con la falta de acuerdo y entendimiento. La semana pasada hubo una reunión en México entre entre los dos gobiernos, Estados Unidos y Venezuela, y no se llegó a ningún tipo de entendimiento. Y por otro lado, sí se renovaron las licencias de Citgo. Ahora te pregunto, bueno, ese es otro ingrediente, Irán, que nos están poniendo en el tablero en medio de una situación tan complicada. Y además de eso, bueno, el tiempo transcurre en función de sustituir la candidatura del embajador o dejarlo. ¿Qué opinión te merece todo esto y con el tema de las sanciones? Porque creo que eso Sí, esa es otra fecha que tenemos por delante. Mencionábamos el día de hoy, pedíamos, hacemos un exhorto al Consejo Nacional Electoral para que prorrogue los lapsos de inscripción. Tenemos la fecha del 20 de abril, donde se vence el plazo para la sustitución de candidaturas que aparezcan en el tarjetón, y en medio del 16 y del 20 está la fecha del 18 de abril, fecha en la que los Estados Unidos deben decidir si prorrogan el levantamiento de sanciones, la liberalización de algunas sanciones, o volvemos al esquema de imposición de sanciones que teníamos antes del 17 de octubre. El 17 de octubre, recordemos, ese día martes, se firman en Barbados los acuerdos para unas elecciones libres y competitivas. Hay que mencionar también, Jairo, que aparte de los acuerdos de Barbados, que tienen la intervención, lo cual agradecemos, del Reino de Noruega, están los acuerdos directos de Doha entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración del presidente Biden. Entonces, nosotros, ¿qué decimos sobre todo esto? El tema de las sanciones en ese marco. Estamos en contra de las sanciones que afecten al pueblo venezolano. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Hay que recordar, por ejemplo, que en el año 2014, siendo diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, por la Mesa de la Unidad Democrática, levantamos nuestra voz contra el decreto del presidente Obama que declaraba a Venezuela como una amenaza inusual para los Estados Unidos. Y decíamos que estábamos en contra de cualquier tipo de sanciones. Y es una línea que hemos mantenido, en contra de las sanciones. Ahora bien, las sanciones están condicionadas a que haya un proceso de apertura que conduzca a elecciones competitivas, libres y transparentes. Y hay que señalar que es poco lo que el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho para
conducir hacia esas elecciones. Ha aumentado la represión, se han inhabilitado personas, se han inhabilitado partidos, como el caso de Puente, del MAS, de Unión y Progreso, y se han puesto alcabalas permitir o no candidaturas. Caso, por ejemplo, de la candidatura de la profesora, de la doctora Corina Lloris. Entonces, pareciera que al gobierno le interesaría que el clima de sanciones se mantenga, independientemente de que estas sanciones afecten a nuestra población en su nivel de ingreso, en la calidad de servicios. En resumen, nosotros estamos en contra de las sanciones, pero también estamos en favor de que haya un clima de libertad, de transparencia que conduzca a elecciones libres y competitivas. Ahora, Irán, este tema de las sanciones, el gobierno va a reaccionar, entonces lamentablemente toma sus acciones y se convierte en una represalia también, no solamente para los factores de oposición que están en el tablero político, sino que finalmente el gran afectado es el pueblo, es la gente, porque seguimos con unos salarios que prácticamente son imposibles de manejar con una situación inflacionaria verdaderamente difícil. ¿Tú crees que el gobierno reaccione ahora distinto y apriete, le dé una vuelta más a la tuerca? Bueno, se nos ha quedado de nuevo congelada la imagen. Hoy hemos tenido muchísimos problemas. Hoy con la señal. Vamos a ver si logramos de nuevo recuperar esta importante conversación con Irán Gaviria. ¿Me copiaste el comentario que Sí, hice? sí, 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 estamos en un clima vicioso. El gobierno cierra los espacios democráticos con represión. Allí tenemos recientemente el caso de la detención de dos líderes del comando de campaña de María Corina Machado, Henry Alviares, de Ignora Hernández, la persecución a dirigentes de ese comando que están refugiados en la Embajada de Argentina, la prisión de la defensora de derechos humanos, la doctora Rocío San Miguel, y todo este atropello que se ha producido en el Consejo Nacional Electoral. El gobierno no ha hecho lo mejor y no ha cumplido con los acuerdos de Barbados. No sabemos en qué consisten los acuerdos de Doha, pero los acuerdos de Barbados, que son públicos y que hablaban de unas elecciones libres y transparentes, han sido violados por el gobierno. Y eso ha llevado a la amenaza de mantener, incluso de incrementar las sanciones, con lo cual, repito, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Qué es lo ideal acá? Que se cumplan los acuerdos de Barbados, que vayamos a unas elecciones competitivas, que se inscriban los candidatos presidenciales eh, que no tienen ningún impedimento constitucional. Si eso ya no es posible porque se ha avanzado en el cronograma electoral, bueno, que la plataforma unitaria tome una decisión y que la decisión de la plataforma unitaria sea acatada por el gobierno y por el Consejo Nacional Electoral. Porque el gobierno tendría, Jairo, a nuestro juicio, dos intereses, un interés y dos posibilidades. El interés del gobierno es mantenerse en el poder, seguir controlando la presidencia de la República, el resto de los poderes públicos, etcétera, etcétera. Y allí dos posibilidades. Una, legitimándose, es decir, a través de un proceso electoral. Bien. Irán, de nuevo te Eso es corto. posible. Eso es posible. Si hay una... Okay. Bueno, de nuevo se nos interrumpió la comunicación. Yo quisiera, Hernán, vamos a hacer la pausa.
yo quisiera que para la última parte repitieras el último comentario porque yo no lo copié bien y con seguridad tampoco nuestros televidentes, y que también pasáramos a hablar del tema de Puente, por qué la tarjeta de Puente no está en el tarjetón electoral. Mis amigos, una breve pausa en esta conversación con el doctor Irán Gaviria y ya volvemos en su programa Frente a Frente. Ya estamos de vuelta para la última parte de su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente. Irán, la última parte, antes de hacer la pausa, no la copiamos bien. Estamos hablando del tema de las sanciones y estamos hablando de dos posibilidades que tiene el gobierno. Si por favor podrías de nuevo explicarlo para que nuestros televidentes tengan con claridad lo que expresaste. Sí, decía que estamos en contra de las sanciones que afectan la calidad de vida del pueblo venezolano. Ahora, las sanciones se imponen, por lo menos eso es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos que han impuesto sanciones, entre otros gobiernos de la Unión Europea, porque en Venezuela no hay un clima de verdadera democracia y quieren tener la garantía que el 28 de julio haya elecciones libres y competitivas. Para eso se firmaron los acuerdos de Barbados el martes 17 de octubre y se dio un plazo de 6 meses que se vence pasado mañana, el 18 de abril, para ver si se ha avanzado en el camino de una elección libre o competitiva o se siguen poniendo obstáculos. Nosotros decimos que se siguen poniendo obstáculos y que el gobierno no ha cumplido con el acuerdo de Barbados. No decimos esto para justificar las sanciones, sino simplemente para ubicar bien esta pregunta Bueno, que pero es que estamos. eso forma parte de la negociación. Eso forma parte de la negociación. Entonces, tenemos una realidad hoy. Hay ya unas candidaturas inscritas. De parte de las candidaturas del cambio, a nuestro juicio, las candidaturas del cambio son aquellas que están apoyadas por Un Nuevo Tiempo, MPD y Fuerza Vecinal, es decir, Manuel Rosales, y la candidatura de la Plataforma Unitaria. Nosotros queremos que la Plataforma Unitaria en las próximas horas, de ser posible hoy mismo, se pronuncie por una candidatura, que esa candidatura sea respaldada por María Corina Machado y no tenga el veto del gobierno. Eso sería lo ideal. Ahora bien, decía también que el gobierno tiene un propósito, mantenerse en el poder, y tiene dos caminos. El camino de la relegitimación, es decir, una elección medianamente competitiva. El gobierno tiene una votación cautiva, se estima entre el 18, el 20, el 25%. El gobierno ha jugado a la abstención y a la dispersión del voto opositor. Eso le dio resultado en algunas elecciones, particularmente en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre del año 21, y a eso jugaría. Pero el gobierno tendría también otro camino. El camino ya no de la relegitimación, sino de la reafirmación. No abrir ninguna ventana que conduzca hacia las elecciones libres y competitivas. Es decir, Nicaragua, lo que se vive en Nicaragua. Bueno, allí se relegitima en el poder, pero esa relegitimación, esa permanencia en el poder de la actual coalición dominante encabezada por Nicolás Maduro, significaría ahondar la crisis económica porque no generan confianza, aumento de la emigración de la diáspora venezolana, deterioro de los servicios públicos, crisis político-institucional, es decir, se cavaría más, se profundizaría más la crisis que nosotros tenemos. ¿Qué planteamos nosotros? Bueno, permitan que la plataforma unitaria decida libremente la candidatura, hacemos votos y creemos en el sentido de
y permitamos una elección que seguramente en esas condiciones irá a razón hacia un mismo de unidad nacional. Eso es lo que Bueno, hemos tenido muchísimos problemas, pero ahí vamos, poco a poco. Finalmente, Irán, yo sé que tienes actividades que cumplir en la mañana de hoy. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. No quiero concluir esta entrevista sin que nos respondan por qué la tarjeta del partido Puente no está en el tarjetón y conocer las razones, porque hemos dicho que, lo hemos dicho reiteradamente aquí en este programa, que nos parece una decisión injusta, pero nadie más que tú, que conoces el proceso completo y que suponemos que debiste haber sido notificado por qué motivo la tarjeta de Puente no está en el tarjetón de esta cita electoral. es una pregunta que también nos hacemos nosotros. No hemos tenido Bueno, se nos ha congelado de nuevo la imagen. lo único Vamos a esperar que Irán el se conecte. Ha estado fatal la comunicación en la mañana de hoy. Irán, te perdimos totalmente, así que por favor responde de nuevo y disculpa. Sí, ¿por qué Puente no está en el tarjetón electoral? Es una pregunta que también nos hacemos nosotros. La noche del viernes 15 de marzo, una reunión del directorio del Consejo Nacional Electoral que se prorrogó hasta la madrugada. En esta reunión se tomaron decisiones de sacar de el derecho que tenemos organizaciones políticas nacionales de postular candidato presidencial. 2 días antes ya nosotros habíamos acreditado la persona que puede postular por Puente, el diputado Francisco Pérez. 2 días antes yo estuve en Plaza Venezuela, en el CNE, reunido con los directivos de los temas de financiamiento para ponernos al día. Puente estaba totalmente al día. Puente había competido, había postulado en las elecciones últimas del 21 de noviembre del 2021, en la de Barinas del 10 de enero del 2022, en el referéndum del 3 de diciembre del 2023. Participamos y era un partido totalmente legalizado. ¿Por qué nos sacan? Bueno, por razones arbitrarias. Han comentado porque no tenemos una información oficial del CNE. Incluso hemos introducido recursos ante el CNE que no han sido respondidos. Es una incertidumbre. Todavía pensamos que hay tiempo de aquí al 20